Me perdí todo, espero que lo hayas grabado. Lo estoy grabando, esperemos que lo pueda guardar, porque a veces lo pierdo cuando lo guardo. Se me cortó internet y recién volví hace muy poquitito. Bueno, no, nada, nada grave, es lo de las bandas de confianza, pero ya. Este, no, ahora empezamos con los transformados. Bien, ¿ven la presentación? ¿La ven? No la veo. Sí, yo también. Bien. Muchas veces nos sucede que los datos no se comportan de manera lineal, o sea, son curvas. ¿Mm? Pueden ser curvas de distintos tipos, ¿no? En general son potenciales o exponenciales, son las más comunes, que es las que vamos a ver. Podrían ser parábolas, podría ser sigmoideas, sigmoideas cúbicas, son muy comunes también en crecimientos, pero bueno. El tema es qué hacemos cuando pasa que no es una recta. Generalmente lo que tratamos de hacer es linealizar el modelo. O sea, decimos, el modelo, o sea, los datos no son lineales, pero yo los voy a tratar de linealizar. ¿Qué quiere decir? Le voy a aplicar una transformación, ¿sí?, a una o a las dos variables, en este caso, porque vemos nada más que dos nosotros, para ver si los datos toman una forma de recta. Si logro hacer eso con alguna transformación, o sea, le aplico alguna transformación a los datos que hace que mi modelo se enderece, por así decirse, se alinee, le ajusto una recta y ya son técnicas que conozco. O sea, lo único nuevo que hay acá, ¿qué es? Es qué transformación aplico o cómo hago la transformación para ver si los datos se alinean. Ese es un poco el tema. ¿Va? Entonces, esto es la habilidad, se dice, del que modela, de poder interpretar los datos y ver qué modelo es el que mejor se ajusta. O la disponibilidad de un software estadístico que lo hace automáticamente, que es lo más común. Hasta Excel, hasta Excel lo hace. O sea, el potencial y el lineal son modelos que nosotros podemos ajustar cuando hacemos una regresión en Excel. Entonces, es ver, me da la opción, ¿qué quiere ajustar? ¿Vieron? Cuando ustedes ponen agregar línea de tendencia en los datos en Excel, Excel les ofrece, ¿qué quieren? ¿Potencial, exponencial o polinómico? Bien, eh, los dos más usados, más comunes y los únicos que nosotros vamos a ver son el potencial y el exponencial. O sea, vamos a analizar cómo hacemos, todos los demás son variantes de lo mismo, o sea, digamos, una vez que manejan dos, pueden hacer cualquier transformación si esos dos no satisfacen. ¿eh? No quiere decir que porque vean esos dos no puedan hacer otros. Pero para no extendernos nosotros vamos a ver dos transformaciones muy comunes, muy utilizadas, que sirven para linealizar los datos cuando los datos tienen formas de este tipo o este tipo. ¿tá? Entonces, es decir, ¿qué podemos hacer cuando nos pasa esto? Acá es un poquito de matemáticas básicas, no tiene mucho misterio. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, bueno, acá esto lo lamento mucho, pero siempre es así. Según quien lo escribe, le pone A, B, le pone A0, A1 a los parámetros, ¿no es cierto? Entonces da siempre lugar un poquito a la confusión. Pero decíamos que la recta era A más B, decimos nosotros acá. Acá le ponemos una B. Decimos eso es una recta. Bien, eso es una recta. Si decimos una curva exponencial, una curva, porque hay varias, pero una curva exponencial podría ser definida por esta ecuación. ¿Tá? Si yo dibujara, digamos, esa función, obtendría una curva
del tipo exponencial. Otra curva que se le... Otra curva que es muy utilizada es esta. La exponencial en general no hay dudas, o sea, A es un parámetro, como pueden ver. E, ¿qué es? ¿Qué es E? A ver si están vivos, que alguno me conteste, vamos. Hola. Hola, hola. Me parece que no hay eco, ¿eh? No se nos cortó. Hola. Coti, ¿estás? Sí, ahí. ¿El resto? ¿Se escucha, profe? Ah, Sí, ahí te escucho. no, yo no me acuerdo, profe. Bien. ¿Qué era E? O sea, es para despertarlo y para ver si estaban vivos. E es la base de los logaritmos neperianos, es un número, es una constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, no importa, lo buscan en la calculadora, está E. 2,71, etcétera, no sé cuánto. Es un número. ¿Tá? El tema es que entiendan el concepto de la curva exponencial tiene una ecuación, la curva geométrica tiene una ecuación. O sea, es como decir, la parábola tiene una ecuación. ¿Se acuerdan cómo es la ecuación de una parábola? No, lo único que me acuerdo es que tenía un cuadrado. Eso, x al cuadrado. Si tiene un x al cuadrado es una parábola. Si tiene un x cubo es una sigmoidea. Esos son polinomios. ¿Tá? Después los parámetros que necesito para ubicarla en el espacio, bueno, es otro tema. Es decir, dónde corta x, dónde corta y, cuáles son las raíces, etc. Pero es para refrescarles un poco que es una ecuación, un modelo, que yo lo dibujo. ¿Tá? Ya no es una recta, es lo que quería hacerles notar la diferencia. La recta estaba acá arriba, estos dos no son rectas, son dos curvas. ¿Se entiende eso? El concepto, la idea de que yo con una función describo dos curvas. Una que se le llama geométrica y acá tiene varios nombres esta, por eso confunde, pero son sinónimos. La curva geométrica es la curva potencial o la curva multiplicativa también se le llama. Cualquiera de esos tres nombres es la misma para la ecuación, la última ecuación de abajo. ¿Está? ¿Estamos? ¿Hola? Bien. ¿Qué pasa si yo aplico logaritmos a esa ecuación que es una curva? ¿Qué quiere decir? Aplico logaritmos a esa ecuación, le pongo logaritmo, ¿sí?, a ambos términos. ¿Tá? O sea, aplico logaritmo en y, ¿sí?, y aplico logaritmo acá en a. ¿Por qué en a y no en bx? Porque si a esta ecuación yo le aplico logaritmos, ¿qué pasa? Logaritmo de y es... ¿Vieron algo de esto? ¿Se acuerdan algo o no? Bien. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, entonces pongo logaritmo en y, al otro lado que tengo que poner logaritmo de a para mantener la igualdad de la ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? Necesito que me presten atención porque si no, acá este es el nudo. Después de esto les prometo que se acaba, no hay más. Sí, más o menos algo no acordamos. Bien. El logaritmo de la base de los números neperianos, ¿qué es? 1. O sea, es como que no está, no sirve, no está. ¿Se entiende? Si yo le aplico logaritmo, me queda 1. Entonces sería logaritmo de a por 1. ¿Cómo queda? Logaritmo de a por 1. ¿Hola? Logaritmo de a por 1 es igual a logaritmo de a. ¿Sí? ¿Y cómo es el logaritmo de una potencia? Me parece que bajaba la potencia multiplicada. Muy bien, baja y queda como está, sin logaritmo, porque al aplicarle logaritmo justamente a una potencia se hace la base. ¿Está? ¿Se entiende?
Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si aplico logaritmos a esta ecuación? Si yo a esta ecuación le aplico logaritmos, nos queda esta ecuación. ¿Está? ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, sí, eso último sí. Bien. Pero sucede algo, que si yo hago esto, el modelo, que antes era una curva, porque la ecuación era de una curva, se transforma en una recta cuando le aplico logaritmos. ¿Lo entienden eso? Sí, porque deja de tener La potencia deja de estar, entonces se transforma, fíjense, en A, o sea, I es igual a A más B por X, y prácticamente queda eso, nada más que con logaritmos. Y es igual, ahora, la segunda ecuación que tiene acá los logaritmos es una recta eso. O sea, esta ecuación es igual que esta. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, sí. Al aplicar logaritmos, transformé una ecuación que era curvilínea en una recta. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, fíjense, observen acá el detalle, la picardía matemática, que es que si yo tengo ahora, si ese modelo es una recta, ¿sí? Si mis datos son de una curva, pero yo le aplico logaritmos, lo transformo en una recta. Ahora, fíjense, si me pasara esto con el diámetro y el volumen, por decir, ¿qué pasaría? Que el logaritmo del volumen, ¿a qué sería igual? Al logaritmo del parámetro A, ¿por qué? Por B, por el diámetro. ¿Está? ¿Sí? Y parece chino esto, pero no, es muy sencillo, es muy muy fácil, porque lo único que hago yo es ponerle logaritmo al volumen y dejar el diámetro como estaba, con lo cual ajusto, ahora sí los parámetros van a ser lo único que tengo que tener cuidado es que A no es A, es el logaritmo de A, ¿está? Y si quiero obtener el volumen, ¿qué hago? Porque yo voy a tener, si aplico esa ecuación, sí, lo linealicé, hice una recta, pero yo quiero el volumen. Y vos me estás diciendo que esa recta me devuelve el logaritmo del volumen. ¿Cómo obtengo el volumen? ¿No tenés que resolver el logaritmo? Claro, ¿cómo resuelvo el logaritmo para obtener el volumen en su variable original? ¿Qué hago? La operación inversa. ¿Eh? ¿Cuál es la operación inversa del logaritmo? La inversa, el antilogaritmo. ¿Mm? O sea, el dato que a mí me devuelve el modelo no es el volumen, es el logaritmo del volumen. Si yo quiero obtener el volumen, tengo que hacer el antilogaritmo del dato que me devolvió y obtengo el volumen. ¿Se entiende? Sí, Bien. Hay dos maneras de hacer esto. ¿Sí? Una es aplicar logaritmo a una, en este caso en el exponencial se aplica solamente a la variable respuesta, no se le aplica el logaritmo al otro. Y se usa, lo que se obtiene es el logaritmo del parámetro A. B y X quedan como están. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. ¿Sí? Entonces, aplico logaritmo a los datos, a una de las dos variables, en este caso a la respuesta, le aplico el logaritmo, ajusto una recta, y ¿qué obtengo? Obtengo el logaritmo de esa variable respuesta, sin haber variado la otra. Para obtener el dato en la variable original, aplico el antilogaritmo y obtengo el dato en la variable original. Cuando lo transformé en una recta, ustedes ya lo saben ajustar. Nada más que ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Y que una variable va a estar con números logarítmicos y la otra en su escala original. Eso es una manera. La otra manera, hay otra manera que sería ¿qué? Digo, no, saco el antilogaritmo de A
y uso la ecuación esta. O sea, aplico acá el antilogaritmo y uso esta ecuación. ¿Cómo está? Eso le va a dar el mismo resultado que si calculo el logaritmo de y le saco el antilogaritmo, o si para calcular y saco el antilogaritmo de a y uso la ecuación con el exponente y la base de los números neperianos. ¿Se entiende? Puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. En general es más fácil, porque ustedes ya vienen de ajustar rectas, es trabajar solo con la recta, para no marearse. Y al final, cuando tengo el resultado final, le aplico el antilogaritmo y chau. ¿Se entendió más o menos la transformación? Sí, profe, algo así. No se asusten, parece chino. Sí, parece chino, decimos, uy, esto, qué lío. Bien, no es tan difícil. ¿Cómo lo vamos a aprender? Yo se los puedo explicar 20 veces. ¿Lo vamos a aprender porque yo se los explique? No. ¿Cómo lo van a aprender? Cuando hagan un ejercicio. Van a ver que no es tan complicado, que simplemente transformo una variable, ajusto la recta y chau. No tiene mucho misterio. No se asusten porque no pasa nada. Sí les tengo que explicar de dónde sale, porque ¿por qué aplico un logaritmo? Si no, no tengo idea qué estoy haciendo. Esta parte es la parte esa que uno explica la razón de ser. Después la mecánica es bastante más sencilla. Eso que ajustamos recién fue un modelo exponencial. Si quisiera ajustar un modelo potencial, hay una pequeña diferencia. Si observan un poco, ahora cuando se aplica logaritmos a la ecuación, ¿qué pasa? Y logaritmo, bien. A, logaritmo, bien. Y acá, ¿qué pasa? X también es logaritmo, porque fíjense la diferencia entre las dos. Antes X era exponente, ahora no es más exponente, ahora es base. Por lo tanto, se le aplica el logaritmo. ¿Tá? Al único que no se le aplica logaritmo es a b. ¿Tá? ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Y que si yo tenía diámetros y alturas en el exponencial, cuando ajustaba la recta solamente le aplicaba el logaritmo a las alturas. Ahora, si tengo diámetros y alturas en el potencial, le tengo que aplicar logaritmo a 1 y a la otra variable. O sea, esta es una escala doble logarítmica. ¿Tá? La recta que ajusto, ¿sí?, está basada en que esta variable es el logaritmo y esta variable también es el logaritmo. ¿Tá? Con lo cual, ¿qué hago? Mecánicamente, agarro mi tabla de Excel, porque esto no se lo recomiendo que lo hagan a mano, si lo quieren hacer lo pueden hacer, pero les recomiendo que lo hagan en Excel porque es más sencillo. ¿Y qué hago? Aplico logaritmo a una variable, le aplico logaritmo a otra variable y ajusto la recta. Cuando tengo la recta ajustada, para entrar, la variable de entrada ahora, la regresora, yo tengo que entrar con el logaritmo del diámetro. Ya no puedo entrar con 10, tengo que entrar con el logaritmo de 10, no con un diámetro 10. ¿Y qué me va a devolver? El logaritmo del volumen. Por lo tanto, para entrar, tengo que entrar con el logaritmo del diámetro y me devuelve el logaritmo de la altura o del volumen o de la respuesta que sea. Esa es una manera. ¿Cómo será la otra manera? ¿A alguien se le ocurre? No, la verdad que no sé, profe. ¿No? Marí con la primera, así que... No, este por ahí lo van a ver más sencillo. ¿Cómo puedo hacer para usar esta ecuación? Oye, esperen que quiero otra. Esta ecuación. ¿Sí? Y yo lo que necesito es cuánto vale A y vale B. O sea, acá tendría la altura y acá tendría el diámetro. Solamente necesito saber cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Y cómo sé cuánto vale A y cuánto vale B? No, eso lo calculás antes. Claro, yo ajusto el modelo como una recta. Cuando tengo este modelo ajustado, o sea, cuando conozco el logaritmo de A y B, acá, ¿cuánto vale A?
vale el antilogaritmo, A vale el antilogaritmo de A. ¿Y B? ¿Cuánto vale acá B? Vale eso, vale lo mismo, porque no le apliqué logaritmo. Entonces, una segunda forma de ajustar cuánto vale la altura esperada o el volumen esperado es ajustar la recta con los logaritmos de las dos variables, calcular los parámetros y luego aplicarle logaritmo a la ordenada del origen y aplicar el modelo curvilíneo. ¿Ah? Yo sé que no es fácil de ver y resulta, esto parece chino básico. Con 2 ejercicios se van a dar cuenta que es una pavada. Simplemente es engorroso, es lo mismo que venían haciendo con las rectas, nada más que transformo y retransformo, nada más. ¿Ah? ¿Por qué es importante? Y porque, ¿saben qué? Hay muy pocas relaciones biológicas que son rectas. La mayoría son curvas. ¿Tá? Entonces es importante, ¿qué hago cuando, como veíamos en el ejemplo anterior, qué hago cuando veo que la recta no explica bien los datos, cuando veo que los residuos no quedan bien acomodados, cuando veo que el modelo sobreestima, subestima, ¡qué macana! Y tengo que buscar una alternativa, un modelo alternativo. Entonces, ¿qué hago? Busco linealizar el modelo. ¿Tá? Análogamente a estos dos, estos dos son los únicos que vamos a ver. ¿Tá? O sea, la recta y estos dos. ¿Tá? Podría hacer cualquiera de todos estos también. Es lo mismo, nada más que son más largos, más engorrosos porque tienen más parámetros, más difícil de ajustar, etcétera, etcétera. Pero nada, vamos a hacer los dos más sencillos, tengan una idea cómo se transforman y son los dos que, por ejemplo, Excel lo hace. Es fácil de chequearlo en Excel porque uno ajusta una gráfica de dispersión X e Y, le agrega una línea de tendencia a la gráfica y enseguida le va a decir cuáles son los parámetros y pueden elegir entre la recta, exponencial o potencial o polinómico. No necesitan ni siquiera un software estadístico para ajustar estas transformaciones sencillas. Ya cuando hay un modelo más complejo, bueno, sí, empieza a ser requerido, o sea, cuando es un modelo muy complejo el cálculo es terrible, ¿no? Pues esta cuenta se empieza a ser media complicada. Entonces, esto por ejemplo es una salida de Excel. Tenemos acá el modelo potencial o el modelo, digamos, esto que les decía, se llama potencial geométrico o multiplicativo, lo pueden encontrar con cualquiera de todas esas cosas. Entonces uno dice, bien, acá fíjense cómo está escrito. Está escrito como una curva, o sea, este valor, si esto es una curva, eso es A, por X a la B. 1,64 es lo que vale B como potencia y 0,6 es la ordenada al origen en su base natural. Si le aplicaran logaritmos a estos datos, le aplicaran a los datos logaritmos, o sea, ven que acá la escala cambia, acá la escala de X y la escala de Y son logaritmos, ¿tá? Se hace una recta, ¿tá? La potencia, ¿cómo baja? O sea, B sigue valiendo 1,64 y ¿esto qué es? Es el logaritmo de A, o sea, si yo quiero obtener 0,6, tendría que aplicar el antilogaritmo de 0,22, me daría 0,6. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero obtener el valor acá de cuánto vale 1,2 en esta escala, en la escala natural original, yo ahora quiero este valor, lo quiero en esta escala, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dijo, profe? Perdón, que no se escuchó. Si yo transformo los datos, ¿sí? Voy de vuelta.
Transformo los datos, le aplico logaritmo a X y le aplico logaritmo a Y. ¿Está? Con lo cual los datos ahora se pusieron en línea. ¿Sí? Ajusto mi modelo con los datos transformados. O sea, es el logaritmo de X y el logaritmo de Y. ¿No es cierto? Bien. Tengo la recta. Ahora la recta, fíjense que me da los parámetros, me lo da negativo porque la ordenada del origen del logaritmo ahí da negativo, ¿no es cierto? Entonces me dice que A es 0,22, B vale 1,64 por X es igual a el logaritmo de Y. ¿Sí? Entonces me dice, por ejemplo, y el logaritmo de la altura es 1,2. ¿A ustedes les sirve eso? No. Claro. Claro, yo quiero saber acá cuánto vale. Acá. Entonces, ¿cómo hago para saber este 1,2 para este dato me da 1,2 en logaritmos? Pero ¿cómo hago para saber en la variable original cuánto vale? Entonces, a este valor de 1,2 le aplico el anti... Uy, no puedo escribir. El antilogaritmo lo vi. Exacto, le aplico el antilogaritmo y listo. Parezco un nene de... ¿Se entiende la idea? Voy y vuelvo. La otra manera, ¿cómo sería? Profe, es como que aplicando el logaritmo primero lo que haces es como simplificar la ecuación y después Claro, la hago haces el anti para obtener los valores en su escala más original. fáciles de trabajar. Esa es la idea. Es así como la acabas de expresar. Tengo dos caminos. Uno es ese. Entonces, si uso la recta, le tengo que sacar el antilogaritmo para volver a la escala original. ¿Está? Y la otra, ustedes pueden usar la que quieran. No le vamos a pedir las dos. Pero yo le voy a pedir, quiero el valor en la escala original. No me des que la altura vale el logaritmo de 1,2. Yo quiero saber cuánto vale la altura. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto vale la altura? Y una manera es sacar el antilogaritmo de 1,2, o sea, calcularlo con esta ecuación de esta recta, y a esto sacarle el antilogaritmo. ¿Está? La otra manera, porque por ahí a algunos les resulta más sencillo, a mí me resulta más sencillo la otra manera, porque si no a cada dato, para entrar con el diámetro, le tengo que sacar el logaritmo también. Acá ven que el diámetro sería el logaritmo de X. Entonces tengo que hacer varias cuentas, tengo que hacer logaritmo de X para entrar y el antilogaritmo de Y para salir. Uy, se le desconectó. A ver. Bueno, lo estamos perdiendo a Cristian. Esperemos que no. Bueno, ¿qué me queda? Coti y Mauro, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo mientras él trata de conectarse, lo sigo torturando un poco acá con esto. ¿Cómo hago? Entonces, una manera, como bien vos dijiste, le aplico el logaritmo a las dos variables, calculo la recta y obtengo el logaritmo de la variable respuesta. O sea, dicho en cristiano, tengo el diámetro, tengo la altura. Es una relación que no es rectilínea, tiene una curva, o sea, no va derecho.
Entonces, ¿qué hago? Y bueno, le aplico el modelo potencial. ¿Qué quiere decir? A las alturas les aplico todas logaritmo. A los diámetros también le aplico logaritmo y ajusto una recta. Cuando ajusto esa recta, obtengo los parámetros de esa recta. Y los parámetros de esa recta es el logaritmo de A y B tal y cual como está. ¿Verdad? Entonces ahí es donde tengo la opción de hacer dos cosas para obtener la variable original. ¿Cómo hago? Y cuando tengo un cálculo, o sea, cualquier dato de esta variable, le aplico el antilogaritmo. Ese es un camino. ¿Ah? ¿Cuál sería el otro camino? Decir, no, yo quiero calcularlo así como está acá. O sea, como está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo bueno, ¿cuánto vale A? Si el logaritmo de A vale 1,64, ¿sí? ¿Cuánto vale A? ¿Sí? Entonces, prueben sacar el antilogaritmo. ¿Tienen calculadora ahí? No. Y a ver cuánto les da. Le debería dar... Perdón, hice mal. Perdón, acá, discúlpenme, ni miren. Este es A, porque está al revés en la máquina, lo pongo. Este, 0,22, su antilogaritmo debería ser esto, 0,6. ¿Está? ¿Alguno tiene calculadora ahí? No, pero yo tengo la de la compu, pero no sé cómo. No, el antilogaritmo en esa es difícil. Bueno, después cuando hagan los ejercicios lo pueden hacer. Si yo saco el antilogaritmo, ¿sí?, de 0,22, me debería dar 0,6. ¿Qué logaritmos uso? Cualquiera puede usar, pero tengo que tener una sola precaución. Cuando hago el antilogaritmo, tiene que ser el mismo. ¿Entienden eso? El logaritmo que yo le aplique a x y a y puede ser en base neperiano, el logaritmo en base 10, el que quiera, el logaritmo natural. Lo que sí tengo que tener la precaución es que la inversa, o sea, el antilogaritmo, tiene que ser el mismo. Claro, 0,65. Sí. Bien. B no cambia el valor, pero sí cambia que acá va como potencia y acá está como multiplicador de una ecuación de una recta. Acá está como exponente. ¿Está? A sí cambia porque acá es el logaritmo y acá no es el logaritmo acá. Entonces le tengo que sacar el antilogaritmo a la recta que ajusté. ¿Está? ¿Saben si Cristian volvió? A ver. No, pero acá no está conectado. No está, ¿no? Qué macana. Bueno, igual le va a quedar grabado, pero porque me mandó un mensaje por WhatsApp diciendo que se estaba tratando de conectar para solucionarlo. A ver. Bueno, este es el último regalito. Pucha, yo necesitaba que estuviera Cristian. Qué macana. Bueno, los voy a torturar a ver mientras si se conecta, a ver si logra conectarse o reconectarse. Si no, profe, le hago una videollamada por WhatsApp y lo... A ver. Está reiniciando el módem. A ver si está en su casa. Ahí me mandó un mensaje. Vamos. Mientras los torturo a ustedes dos. Aguanten, vamos. Héroes. ¿Les gustó cómo se linealizó acá el modelo? O sea, si al de la izquierda le hubiese aplicado una recta acá,
no estaría bueno. Sin embargo, si a estos datos le aplico una recta, está mucho mejor, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué- profe, qué mucho mejor una recta. mucho mejor, ¿no es cierto? Bien. Esto fue un potencial, yo hice un ajuste potencial. A ver, profe, espera un segundo, que estoy hablando con Cristian y lo Dale. llama y asumo. Sí, sí, dale, dale. Ahí te llama, puedo hablar, creo que lo va a escuchar. ¿Sigo? No, espero que se conecte. Está ahí, lo llamé por el celular, así que está escuchando lo que dice. Por el celular, pero tenés gratis, porque si no le va a salir. Bueno, igual si se quiere meter en la Petco, esto está como .edu, .ar, así que no tiene costo teóricamente con el paquete de datos si se quiere conectar. De hecho, creo que Coti está así. Decime qué hace, a ver si lo espero o sigo, o si está escuchando, sigo. Igual ya falta poquito, ya estamos terminando. Dice que se va a probar con lo de los datos, a ver si se puede conectar. Ah, bueno, lo esperamos un poquito. Bueno, entonces nosotros miramos los datos y vemos que es una curva, ¿no es cierto? Y decimos, bien, eh, uy, me fui acá de... Bien, vemos que es una curva y vemos que este modelo, la verdad que no está mal, ¿no es cierto? Estaría mal si yo trazara una recta acá, porque probablemente me quedarían datos, o sea, el modelo, habría lugares que sobreestima, subestima, ¿no es cierto? No estaría tan feliz. ¿eh? Es importante que acá entiendan que lo de la izquierda o lo de la derecha es lo mismo, nada más que uno está transformado, pero no son dos modelos distintos. Es el potencial linealizado o el potencial en su expresión simple, curvilínea, como una curva. ¿Tá? El tema es, así a simple vista, me gusta más que una recta, ¿no? Digo yo, si ajustara una recta simple, como venía haciendo, probablemente tendría inconsistencias en el modelo, o sea, el modelo no sería muy feliz, digamos, tendría una explicación de los datos relativa, ¿no es cierto? O sea, en algunos lados fallaría, o sea, en otros uno subestimaría, en otros sobreestimaría, por ahí, no sería algo muy feliz. Pero si con los mismos datos ajusto ahora un exponencial, ¿qué pasa? También se linealiza un poco, también es una curva. ¿Ahí estás? Bien. Entonces, vuelvo uno para atrás. Aplico el modelo potencial y observo que los datos realmente se linealizan o que la curva del potencial explica bastante bien los datos. Pero podría ser que hubiera un modelo que los explicara mejor. ¿tá? Entonces, ahora aplico el exponencial. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hago una recta con el logaritmo de, en este caso habíamos dicho como ejemplo, la altura, pero a x no le aplico nada, o sea, no uso como en el potencial el logaritmo de y y el logaritmo de x. Ahora es el logaritmo de y x como estaba, o sea, el diámetro lo dejo sin tocar. ¿Tá? Ajusto la recta linealizada, o sea, de los datos transformados, y veo qué pasa. Y acá empieza esta evaluación de los modelos, es decir, ¿cuál es mejor? ¿El exponencial o el potencial? Pregunta del millón. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hola? No sé, pero yo vi el Así, potencial primero. Vi porque los datos como que están más alineados en el potencial que esto. bien.
¿Cuál es la herramienta estadística o cuáles que ustedes conocen para poder elegir uno u otro? ¿No vieron ninguna cuando decíamos la bondad del ajuste? ¿Ustedes creen que el R cuadrado va a ser lo mismo si ajusto una recta, si ajusto un potencial, que si ajusto un exponencial? ¿Hola? Yo creo que sería diferente. Bien, Sí, muy sí, bien, va a ser diferente, muy raro, sería muy raro, no podría ser nunca igual, porque si es igual, o es una recta o es una curva, pero no es o es la curva derecha o la recta torcida. No hay manera. O sea, hay uno que va a estar mejor que otro, seguro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, el R cuadrado de uno u otro, ya me estaría indicando cuál de todos ellos, o sea, explica mejor la variabilidad de I. ¿Sí? ¿Me están siguiendo un poquito la... ¿Qué otro estadístico más conocen? El error cuadrático medio. Pasa que el error cuadrático medio hay que tener cuidado cómo se lo toma, porque si yo lo tomo del modelo que está linealizado a la derecha, la variable va a estar transformada. Y el error cuadrático medio, la falencia que tiene es que está atado a las unidades. Por lo tanto, me lo va a dar el valor, pero me lo va a dar ¿en qué variable? En el logaritmo de i. Con lo cual, no lo puedo comparar con la altura en su variable, en su escala original, porque va a tener otro valor, obviamente. Entonces no voy a saber cuál tiene menos. Sí puedo llegar a saber es entre el potencial y el exponencial cuál tiene menor error cuadrático medio, porque los dos en i tienen la misma transformación, pero no lo puedo hacer con la variable original. ¿Se entiende? Yo sé que es medio chino básico, pero es decir, ¿para qué les enseñé todo esto? Es para que justamente puedan evaluar la bondad o qué tan bueno son los ajustes que están usando y poder elegir el modelo que mejor se adecua, no en una forma subjetiva, decir, y yo veo que este me parece que, ¿no? Sino decir, este tiene mejor R cuadrado, tiene menor error cuadrático medio, tiene un valor de T más alto, tiene más pendiente, por lo tanto es más significativo, y los residuos se distribuyen en una forma más homogénea o me gustan más. ¿Se entendió más o menos cómo hago para comparar y evaluar los modelos? Hay críticas al respecto que dicen, ven acá, yo tendría que comparar esto contra esto, ¿cuál es mejor? Y no es una decisión sencilla. Eso contra eso. Entonces me apoyo en los estadísticos. Yo transformé los dos. Y ahora digo, ¿cuál es mejor? ¿Era la recta original? ¿Era el modelo linealizado? ¿O era potencialmente o exponencialmente? ¿Cuál de esos tres es el que mejor se adecua a estos datos? Esa es la pregunta del millón. ¿Y qué estadísticos uso o utilizo para comparar? No se puede comparar los modelos transformados uno a uno con los no transformados porque las escalas justamente son distintas. Pasa esto de que el error cuadrático medio está en dos escalas, entonces no es comparable uno a uno, salvo el caso del exponencial con el potencial porque el mismo logaritmo está aplicado en los dos en la misma variable, cuyo caso sí, está atado a las unidades, pero sí lo puedo comparar, pero no lo puedo comparar con la escala original de la altura sin transformar. Resumiendo, modelar es parte de la cosa. No es sencillo, esto es simplemente una pequeña introducción. A ver. ¿Por qué no ven? ¿Me ven? ¿Alguien me ve?
Uy, qué mala internet que tengo. Bueno. Bien. Como todo, no hay malabaristas, solo gente que practica más que otra. ¿Eh? Es solo una cuestión de practicar y ver cómo va desarrollándose y poder interpretar. Es importante poder interpretar. Si no, también hago cuentas y no sé para qué las estoy haciendo ni por qué no sirve. ¿Eh? Alguna idea tengo que tener de qué es lo que estoy haciendo. ¿Están los tres? ¿Me escuchan los tres? Coti, Mauro y Cristian, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, el tema es el siguiente. Mañana tendríamos, yo no los voy a torturar más hoy, porque tenemos una hora más, pero prefiero dejarlo acá y mañana empezar con los ejercicios de modelos transformados y de bandas de confianza. Es lo que vimos hoy, es el último tema, digamos, con esto ya cerramos. Cerramos el curso. Voy a cortar la grabación, así ya esto queda afuera porque nadie le